Bueno, antes que todo, muchas gracias por la presencia también de don Jorge Martínez desde México, don Tony Covarrubias, no sé si estará presente por ahí, muchas gracias. También a toda la gente que está apoyando esta mesa, ¿cierto? Bueno, partimos, si vas para Chile, una versión ranchera. Para presentarles el objeto, digamos, de estudio, esto es un material familiar, ¿ya? Eh, estos arreglos los hizo mi abuelo durante su carrera, que empezó en el 54 de mariachi, lo voy a decir un poco más adelante, y todos estos arreglos que están hechos a mano, yo los dispongo, los dispongo, digamos, los tengo yo en físico, y es con lo que estoy trabajando ahora con un proyecto de grupo, ¿cierto? Este texto fue escrito para un ramo del magíster, el texto de poética y retórica, donde se trató la intertextualidad, y bueno, este arreglista, Hernán Paredes, tiene varios arreglos de música chilena en versión ranchera mariachi que son inéditos, ¿ya? También más adelante voy a explicarlo. Y también mencionar que para mí esto es una experiencia participante, ya que yo empecé tocando mariachi junto a mi abuelo cuando yo tenía como 15 años, ¿ya? De eso ya es harto tiempo. Em, Les cuento que Hernán Paredes nació en el 25, perdón, el 54 es el inicio del mariachi. Nació en el 25, en el 54 formó el primer mariachi de Chile. Eh, Tuvo formación docta en el Conservatorio Nacional como violinista con el profesor Fischer, eh, y en el Teatro Municipal como tenor. Formó parte de los Huastecos del Sur, que fue una de las primeras expresiones en música mexicana en Chile, junto con los querétaros. ¿Ya? Dicen, bueno, hay testimonios que dicen que eran como los Huastecos del Sur y Hernán Paredes. ¿Ya? Esos son testimonios que han ido apareciendo en las entrevistas que he llevado a cabo. Bueno, y compuso canciones, algunas relacionadas al territorio, que también voy a hablar sobre eso, pero principalmente arreglo. Bueno, versionar una canción responde a una necesidad artística de una persona que quiere darle un nuevo sentido a la obra original. Esto puede representarse en lo sonoro, en lo visual, en lo estético, en lo instrumental, incluso resignificar el discurso o al hablante lírico de la pieza. Eh, Chito Faró, que es el autor de Si vas para Chile, Enrique Moto, nació en el 1915 y murió en el 1986. Tiene una vida marcada por rasgos tan conocidos como paradójicos. El hombre escribió la más famosa canción de todos los tiempos dedicada a Chile y murió en medio de la pobreza y el abandono después de una vida dedicada a la música popular. Este texto sobre Chito Faró fue recogido de musicapopular.cl. En el año 1942, Chito Faró compuso en Argentina la canción Si vas para Chile, claro, y esta ha sido grabada por diversos grupos y artistas: Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, ambos mexicanos, Pedro Mesones, Silvia Infantas y Los Cóndores, Los Guasos Quincheros, con la interpretación más difundida y conocida, atravesada particularmente por la afiliación política de sus integrantes. En el siglo XX, Chile fue atravesado por un estilo musical venido desde México, que sin darnos cuenta se alojó en gran cantidad de agrupaciones que hacían música mexicana o música ranchera. Este fenómeno da origen a un nuevo estilo ranchero nacido en Chile con sus propios exponentes y sus propias versiones. De conocimiento general es la existencia de mariachis chilenos y un vasto número de conjuntos de música ranchera, emulando a la música de banda o este estilo que es llamado tropical chileno, ¿cierto? O tropical ranchero, perdón, que es exclusivamente chileno. Um, ya. En testimonios dados por la viuda del arreglista, Margarita Molina, explica que tenía una relación cercana con el autor Chito Faró, quien cuenta, digamos, según ella cuenta que Chito Faró se pone a llorar cuando escucha el arreglo porque encuentra que es muy bello. Si bien estos hechos no pueden ser comprobados, al revisar la discografía del artista podemos encontrar versiones de Para que no me olvides, que aparece en este mismo disco que estoy mostrando en la presentación, que es escrita por Oscar Castro y musicalizada por los Cuatro de Chile, Una pena y un cariño, de las hermanas Pérez Freire, y Chiu Chiu, de Nicanor Molinari, entre otras. De esto podemos desprender que existía en él un fuerte interés en hacer versiones rancheras de canciones chilenas. Montoya, en su texto en el 2020,
en el 2020, recopila que en el rancho chileno cantan el caballo blanco y la yegua colorada e ignoran si vas para Chile. ¿Ya? Esto es una entrevista que recopiló Montoya, que lamentablemente parece que no pudo venir hoy. Y bueno, esta cosa que a pesar de ser real, ya que es una versión que se desconoce masivamente, niega la existencia de una versión ranchera de dicha canción, que es la que va a ser analizada ahora, ¿cierto? Bueno, en esta publicación Montoya analiza la forma en la que la ranchera se apropia de un sector que buscaba identificarse con el arquetipo del hombre de campo, razón por la cual el cine y la performance visual asociados a la ranchera se fueron quedando en el imaginario del campo y ciudad chilenos. Esto refuerza la importancia de analizar una versión ranchera de la canción Si vas para Chile, obviamente porque es la canción como más conocida, digamos, dedicada a Chile, desde una mirada despolitizada, ya que el arreglista e intérprete no tuvo públicamente una afiliación política, a pesar de que era suboficial de Fuerza Aérea, Hernán Paredes, ¿cierto? No demostraba una afiliación política, así que no como el intérprete más conocido, que son los Guasos Quincheros, que efectivamente tienen una afiliación política, ¿cierto? En el, en el 1975, Hernán Paredes y sus mariachis grabaron esta versión con un arreglo del mismo artista, lo que podría ayudarnos en la comprensión de lo que este estilo de música ha significado para Chile. Bueno, aparecen varias canciones, Chileno Carta Cabal, que es propia, Mantelito Blanco, que es una canción también típica chilena, que también está versionada, entre otras que aparecen ahí, ¿cierto? Ya. Preguntas a la obra. Lo primero que se podría buscar en este arreglo es qué quiso expresar el arreglista respecto de la identidad en la estética general de la versión, ya que la música mexicana, a pesar de haber apoyado la creación de un arquetipo nacional chileno, se mantuvo fuera de la esfera política de los grupos de la época. Así que no podemos delimitar si Hernán Paredes tenía o no alguna vinculación con el gobierno a turno. Es por esto que lo primero es cuestionar si la nueva versión tenía o no por finalidad reafirmar algún estereotipo relacionado con el campo chileno, a través de la imagen de las películas mexicanas, por supuesto. Esta estética general la abordaremos desde la partitura. Bueno, esto lamentablemente no voy a alcanzar por tiempo, no va a haber análisis musical en esta exposición. Eh, Quedará para una futura, por supuesto. Y también, o sea, la idea era analizar desde lo musical hasta el atuendo, digamos, del charro cantor, ¿ya? ¿Refuerza esta versión entonces el sentido de lo chileno o de lo que se entiende por Chile? Es importante, después de este cuestionamiento, pensar en cómo entiende al territorio esta canción, ¿cierto? Al hablar de Las Condes, que es campestre, digamos, un pueblito que está en las faldas de la cordillera de los Andes, lejano a la concepción actual de este sitio. Entonces, al ubicarnos en la época donde la canción se compuso, en el 42, Las Condes efectivamente era un pueblo relativamente alejado de la ciudad, con un entorno campestre, que transmite tranquilidad en la obra, aunque cabe mencionar que la primera versión de la letra de la canción, el compositor había señalado que el pueblito se llama Los Andes. En una entrevista que le hice al Charro Negro, uno de los últimos cantantes vivos de los viejos cantantes de rancheras chilenos, él me contó que este caballero le trató de poner varios nombres en realidad a la versión para ver dónde encontraba algún tipo de financiamiento. Pero bueno, son anécdotas. Entonces, ¿evoca este territorio también al campo mexicano? ¿Evoca este territorio la forma de ser amigable del campesino chileno? ¿Evoca este territorio la aceptación del chileno frente a otras culturas? Entonces, entendemos el concepto de hablante lírico como el personaje ficticio que está emitiendo el texto, y dentro de esta obra podemos identificar claramente a uno que al parecer no está en el territorio, sino que tiene una evocación sobre él. Este solicita a otra persona que visite a su amada, que vive en una casa, en un pueblo. La frase más conocida de la canción dice: y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Y en este trabajo no solo queremos interpretar al forastero de esta oración como una persona, sino que me gustaría ampliar el concepto como de una forma, no sé, como más filosófica, ¿cierto? A la misma música mexicana, ¿cierto? Que llegada a Chile como una forastera, no solo es aceptada, sino que además es asimilada por la cultura chilena de una forma similar a la que el bolero, ya que la nueva versión es un bolero ranchero, ¿cierto? Ya que el bolero fue absorbido también por México, dándole su propia interpretación. Entonces aquí hay como algo que pasó, que viene eh,
cómo el bolero ranchero llega a Chile, se instala, y cómo el bolero llega a México también en un punto del siglo XX, eh, eh, instalándose, digamos, y resignificándose, ¿cierto? Más adelante voy a ver si alcanzo a dar algunas características del bolero ranchero. Ya, intertextualidad en la versión. Entonces, al entender la performatividad de la versión como una práctica cultural, podemos referirnos a tres aspectos representados en ella. Primero, identidad. Segundo, territorio y el hablante lírico de la canción. ¿Ya? Primero cabe mencionar que el mariachi fue un medio con el que el Estado quiso promover un estereotipo de mexicanidad. Así como en Chile, el guaso fue el modelo impuesto a seguir dentro de esta concepción de fomentar una identidad en particular. Ambos casos, tanto como el caso de los guasos quincheros como el del arquetipo del charro cantor, crean una idealización de la cultura nacional de sus respectivos países. En este sentido, podemos encontrar similitudes estéticas asociadas al campo chileno dentro del tópico mariachero. Es un sonido que evoca al campo, a los jinetes y especialmente a la virilidad del hombre, ¿ya? Bueno, el tema de género yo no he abordado ese tema todavía, espero que para la tesis haya un capítulo. Quisiera dar una cita de Montoya, no sé si la tengo en los Power, sí, a ver, no, aquí todavía no. Dice, Augusto Pinochet Ugarte alentó las músicas que llegaron de México, en tanto sirvieran para reforzar el estereotipo del guaso ligado al campo, los caballos y la cueca. No es casualidad que uno de los grupos consentidos de la dictadura fueran los guasos quincheros. La imagen del charro mexicano ayudó al reforzamiento de este estereotipo de guaso indudablemente. Esto lo dijo Montoya en el 2018. Entonces, de esta anterior cita podemos decir que efectivamente lo mariachi, lo ranchero, identifica y reafirma el sentido de construcción de una identidad chilena, una nostalgia manipulada desde la creación de estereotipos nacionales, y esto pasa en ambos países. Entonces, quiero citar a don Jorge Amós, ¿cierto? Él dice en el 2015, tiene una publicación en la revista que se llama El Mariachi, Regiones e Identidades, que se llama Los mariachis callaron. ¿Ya? Dice, el mariachi no existe, es una invención del Estado y una creación de los investigadores. Nació como una utopía cuando la tradición mariachera se trasladó a los centros urbanos y se usó por el Estado para construir una identidad nacional. Desde entonces el mariachi mediático vive solo por el apoyo de las industrias culturales. Cuando lo retiren, morirá. Interesante, nos abre también una nueva línea investigativa, ¿cierto? Entonces, respecto a la versión en cuestión, podemos identificar que ayuda a caracterizar una identidad desde dos aspectos: la idealización del campo chileno y la relación del sonido del mariachi con el campo chileno y mexicano, por supuesto, ¿cierto? Refiere a un pasado que, si bien no es tan lejano, efectivamente ha ido desapareciendo rápidamente de la imagenología citadina. Como hablamos del tópico sonoro en este arreglo, indudablemente hay un elemento visual que juega un rol importante. Cuando escuchamos este tipo de música, inmediatamente evocamos una vestimenta, especialmente masculina de nuevo, y el uso de instrumentos característicos como son la vihuela y el guitarro. ¿Ya? Hay una cita de Chamorro, que es la que puso aquí, que dice, en el mariachi mestizo moderno, los signos visuales son tanto los que se refieren al atuendo charro, en negro, con aplicaciones de plata, etcétera, ¿cierto? Como la presencia artesanal de instrumentos musicales. Tanto el atuendo como la presencia física de los instrumentos musicales son considerados como vehículos de significado que parecen ser inseparables en cuanto a la identidad. El elemento visual en este caso indudablemente compara al jinete chileno con el mexicano, ofrece un elemento visual característico de este tipo de música. Cabe mencionar que el atuendo típico de mariachi se asocia generalmente a esta sonoridad dentro de su tópico. Cosa similar podría ocurrir cuando se escucha un conjunto de ranchero tropical, que uno como que inmediatamente se imagina una imagen, una estética. De este modo, la música escuchada otorga además una imagen visual que refuerza un ideario de lo tradicional y de identidad que puede ser entendida ¿aló? Que puede ser entendida desde la evocación del pasado, como lo hacen los grupos de proyección, la evocación del territorio, la evocación del campo, etc. Terminamos esta idea con una idea planteada por Hugo Olivares, entrevistado por Luis Montoya. Disculpen que cite tanto a Luis Montoya,
en el 2013 y publicada en el 2014, que hace referencia a que Chile recibió y acogió estas expresiones musicales de México, dadas las similitudes que existen entre los arquetipos nacionales que estos dos países promueven y exportan. Es muy posible que la cultura mexicana haya encontrado en Chile un espacio propicio de 5 minutos. desarrollo por las semejanzas que guardan los charros con los guasos. Lo mismo que hace un charro en México, lo hace un guaso en el campo chileno. Quiero pasar a mostrarles la intertextualidad, ya que, por ejemplo, tenemos aquí la versión vals, que es un vals instrumental y vocal representando la música chilena, y el bolero ranchero que representa la mexicana, el pueblo de Las Condes como representando el campo chileno, el campo mexicano, no solo en su sonido, sino que también en su imagenología, el guaso chileno como estereotipo, el charro mexicano como estereotipo, y la connotación del vals es como la idea de un pasado campesino, apacible, amigable, y la connotación del bolero ranchero es como la idea de un mariachi como representante del campo en similitud al guaso que refuerce la identidad chilena. Quisiera hacer una pequeña mención respecto al territorio, ¿ya? Eh, la, eh, eh, Está representada en la música mexicana desde siempre, pero toma fuerza en ciertas composiciones que así como si vas para Chile, mencionan a una ciudad o un poblado, en especial sitios o espacios o lugares comunes en su cultura. Sin ir muy lejos, José Alfredo Jiménez, compositor de algunas de las canciones más conocidas, como El Rey o Si nos dejan, en su canción Camino de Guanajuato menciona varios lugares, ¿cierto?, del estado mexicano. Entonces decimos, por ejemplo, Bonito León, Guanajuato, allá en mi León, Guanajuato, Camino de Guanajuato, no pases por Salamanca, del Cerro del Cubilete, el Camino de Santa Rosa, la Sierra de Guanajuato, ahí nomás tras Lomita, Dolores Hidalgo, que es de donde había nacido José Alfredo, ¿cierto? Entonces, al igual que en la canción que estamos analizando, esta le habla a otro personaje implícito en la canción, o a modo de evocativo, ¿cierto? Sobre un territorio donde recuerdan una historia, así como la casita de Las Condes, donde vive su amada. En este caso, el territorio está determinado por el pasado campesino, un lugar al que volver, la petición del viaje, y representa asimismo al campo, a la tierra y en general al estereotipo que se busca reafirmar. Voy a decir un par de, bueno, no, voy a ir con las conclusiones inmediatamente. Desconocemos la intención real del arreglista sobre reafirmar o no el estereotipo reflejado en esta música, ya que como dijimos anteriormente no podemos encontrar una afiliación de parte de él, lo que no quiere decir que no ocurra de forma involuntaria. Lo que sí pudimos dilucidar es que las versiones rancheras en general reafirman efectivamente el concepto de territorialidad y de identidad nacional. Como mencionamos, estas canciones tienen un fuerte contenido sentimental que nos evoca territorios, costumbres, paisajes, imágenes, vestimentas, etc. Así como ocurre en México con su música propia, ocurre aquí con este género incorporado a los chilenos. Por supuesto que los factores de la entrada de este contenido a Chile son relevantes, ya que el cine fue encargado de darle un look a la música que sonaba por la radio, lo que contribuyó a la idealización del estereotipo del hombre de campo y por ende a la identificación del chileno con este hito de la identidad mexicana llamado charro, en comparación y representación al guaso. Finalmente, si comprendemos que las músicas son capaces de resaltar, idealizar y hasta crear identidades, ¿qué ocurre con los nuevos géneros urbanos donde los videos muestran un estereotipo o ideal a seguir? ¿Qué pasa con las identidades nacionales cuando el mundo está tan globalizado que ya no haya ningún tipo de frontera comunicacional? ¿Será que eso ya ocurrió? Bueno, estamos justamente experimentando el proceso. Creemos que las identidades lo tradicional, estarán siempre en constante tensión con lo nuevo, pero también con el concepto de dogma, al que se aferran muchos cultores. ¿Por cuánto tiempo seguirá ocurriendo? Y la pregunta final ¿es la tradición algo estático? Eso sería. Ahí está la bibliografía utilizada. Si alguien la desea, está también en la grabación del disco y nos despedimos con un pequeño trocito de la canción mientras acaba el tiempo y una imagen de Hernán Paredes. Vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.
casita, muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavado.